tardes, bienvenidos nuevamente al curso de campos y ondas. En esta ocasión vamos a hablar del potencial vectorial. Para ello vamos a retomar las ecuaciones de Maxwell. Vamos a calcular de manera directa la divergencia del campo magnético de una distribución de corriente y introduciremos el concepto de potencial vector. En nuestros cursos de física general ya nosotros hemos abordado las ecuaciones de Maxwell y en el curso de campos y ondas hemos planteado que el electromagnetismo es una teoría de campos. Básicamente las ecuaciones de Maxwell están escritas en términos de campos vectoriales que dependen de la posición en el espacio y del tiempo. Para ello, recordando lo que ya han visto en sus cursos de física general y lo que hemos retomado en campos y ondas, tenemos cuatro ecuaciones que son la ley de Gauss, que es la integral de flujo del campo eléctrico por el diferencial de área igual a la carga neta entre epsilon 0. La ley de Gauss magnética sería la integral de flujo del campo magnético, que es igual a 0. La ley de Faraday, que es la integral sobre un camino cerrado del campo eléctrico L, sería igual a menos la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Y la integral de camino de B punto de L es igual a mu sub 0 por I neta más mu sub 0 epsilon 0 por la variación del flujo de campo eléctrico con respecto al tiempo. Esta es la ley de Ampère-Maxwell. En su forma diferencial, la ley de Gauss la escribimos como la divergencia del campo eléctrico igual a ρ entre epsilon 0. La divergencia del campo magnético es igual a 0, esta sería la ley de Gauss magnética. La ley de Faraday la escribimos como el rotacional del campo eléctrico igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Y la ley de Ampère-Maxwell la escribimos como el rotacional del campo magnético igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 epsilon 0, la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Nosotros hasta ahora hemos hecho de manera directa, es decir, hemos realizado el cálculo directo para ciertas distribuciones de cargas y ciertas distribuciones de corriente. En el caso del campo magnético hemos hecho el cálculo directo de la divergencia del campo eléctrico, hemos hecho el cálculo directo del rotacional del campo eléctrico y hemos hecho el cálculo directo del rotacional del campo magnético para una distribución de corriente determinada. Nos falta por realizar la divergencia del campo magnético. Entonces, en este caso es mucho más sencillo realizar la cuenta de la divergencia de B igual a 0 que cuando calculamos el rotacional del campo. Veremos entonces más adelante que es posible expresar B en función de un nuevo campo vectorial. Si nosotros partimos de la definición de lo que es el campo magnético para una corriente filamental y le calculamos la divergencia a ese campo, nosotros vamos a encontrar que la divergencia de ese campo es la divergencia de este término que está acá, que sería la contribución de una corriente filamental al campo magnético a un punto determinado del espacio. Entonces sería calcular la divergencia de mu sub 0 entre 4pi por la integral de camino sobre un camino C' de I' de L' vector cruz R unitario entre R cuadrado. Eso lo podemos reescribir como mu sub 0 por I' entre 4pi por la integral sobre la trayectoria cerrada C' de la divergencia de Dl' vector cruz R unitario entre R cuadrado. Aquí realmente lo que estamos aplicando es que la divergencia de una suma es la suma de las divergencias. Aquí es interesante ver que los límites de integración dependen solo de R', ¿ok? Y el operador nabla va a actuar sobre las componentes de R como tal. Entonces utilicemos la siguiente propiedad, que la divergencia del producto vectorial de dos vectores cualesquiera A y B viene dada como B
multiplicada escalarmente por el rotacional de A menos A multiplicada escalarmente por el rotacional de B. Eso nos va a permitir entonces reescribir el integrando como la divergencia de dl' vector cruz r unitario sobre r cuadrado. Lo podemos reescribir usando la propiedad anterior como r unitario vector entre r cuadrado multiplicado escalarmente por el rotacional del dl' vector menos dl' vector multiplicado escalarmente por el rotacional de r unitario sobre r cuadrado. Este término que está acá nos va a dar 0 porque el dl' es solo función de las componentes de r', porque se puede considerar constante con respecto al operador nabla, de tal manera que ese término es igual a 0. Entonces nos queda por determinar este término que está acá. Si nosotros usamos la propiedad de que el gradiente de 1 entre r es igual al menos gradiente primado de 1 entre r, y aquí el primado es que estamos haciendo las derivadas con respecto a los puntos fuente, a los puntos de fuente, eso nos va a quedar como menos r unitario sobre r cuadrado, lo que es lo mismo, menos r vector sobre r cubo. Y además vamos a tener que el gradiente primado de r unitario entre r cuadrado es igual al gradiente primado de r vector sobre r cubo, y eso no es igual a 0. De manera que nosotros podamos, partiendo del hecho que el rotacional de un gradiente, como este término lo estamos poniendo igual al gradiente de 1 entre r, entonces básicamente lo que nos queda es calcular el rotacional de un gradiente. Entonces el rotacional de un gradiente es 0, por lo tanto esta divergencia que está acá va a ser 0, la divergencia de este término. Entonces este otro término nos va a dar 0, por lo tanto la divergencia de nuestro campo magnético es igual a 0, que es lo que queríamos de alguna manera abordar y demostrar. Si nosotros aplicamos el teorema de la divergencia a la integral de flujo del vector de inducción magnética, vamos a tener que entonces la integral de flujo va a ser igual a la integral de volumen de la divergencia del campo por un diferencial de volumen. Y esto es igual a 0, ya que acabamos de demostrar que la divergencia del campo es igual a 0. Lo cual va a significar que el flujo de campo a través de cualquier superficie cerrada siempre es igual a 0, tal como nosotros lo mostramos acá en la figura. Si nosotros hacemos uso de la propiedad que la divergencia de un rotacional es igual a 0, aquí A es cualquier vector, ¿no? Nosotros vamos a mirar que si la divergencia del campo magnético es igual a 0, eso significa que partiendo de esta definición, yo puedo entonces, de esta propiedad, yo puedo mirar que siendo la divergencia de B igual a 0, entonces lo que tengo es que la divergencia la puedo expresar como la divergencia de algún rotacional de un campo que voy a llamar A en este caso. Y eso debe ser igual a 0 para cumplir entonces con la propiedad anterior. Es decir, que a partir de acá entonces yo puedo expresar el campo magnético como el rotacional de un campo vectorial. Entonces este campo vectorial es el que nosotros vamos a llamar el potencial vector. Vean que en nuestra primera parte nosotros derivábamos el campo eléctrico a partir de un potencial electrostático, es decir, escribíamos el campo eléctrico como menos el gradiente de un potencial electrostático. En este caso, el campo magnético lo voy a derivar a partir de un potencial vector a través del rotacional de ese potencial vectorial. Para que esa expresión del rotacional de A tenga alguna utilidad, entonces debe ser posible encontrar una manera explícita para calcular A en función de una determinada distribución de corrientes. Entonces si partimos del campo magnético para una corriente filamental que viene dada por esta expresión que está acá, y haciendo uso de las propiedades siguientes, del gradiente de 1 entre R igual a menos el gradiente primado de 1 sobre R igual a menos R unitario sobre R cuadrado, lo que es lo mismo que menos R vector sobre R cubo, y que el rotacional de un campo escalar U
vector A es simplemente igual al gradiente de U más U por el rotacional de A. Con ello, aplicando esas propiedades, nosotros podemos expresar que dl' cruz R unitario entre R cuadrado lo puedo escribir como menos dl' cruz 1 entre R, y eso lo puedo reescribir como el rotor de dl' vector entre R menos el rotacional de dl' vector entre R. Como este término y esto lo podemos simplificar como el rotacional de dl entre R, ya que este término que está acá va a ser igual a 0 porque Nabla está operando sobre un término que depende solamente de los elementos primados, no va a depender de los puntos fuente x, y, z. Luego, el vector inducción magnética lo podemos expresar como esta expresión que está acá, de R igual a mu sub 0 y prima sobre 4pi por el integral sobre un camino cerrado C' del rotacional de dl' vector sobre R, y eso es igual al rotacional, lo podemos reescribir como rotacional de todo este término, mu sub 0 y prima sobre 4pi, la integral de una trayectoria cerrada sobre una trayectoria cerrada C' de dl' vector entre R. Es decir, aquí lo que hemos hecho es expresar que aquí lo que tenemos es la suma de los rotacionales es igual al rotacional de la suma. Es decir, hemos sacado de alguna manera aquí el rotacional. Por lo tanto, como B lo hemos expresado a partir del rotacional de A, entonces yo voy a identificar este término que está acá como el potencial vector para una corriente filamental, que es la que estamos usando como ejemplo en particular. Entonces hemos podido encontrar cuál es el potencial vector para una distribución filamental de corriente. Si existe más de una corriente filamental, entonces yo puedo expresar el potencial vector como una suma, como esta suma que está acá, la suma sobre i de mu sub 0 sobre 4pi, la integral sobre el camino cerrado C' de i sub i del vector primado sub i entre r sub i, donde el r vector sub i es igual al r menos r sub i. Recuerden que este r representa el punto fuente, y este que está acá, perdón, este me representa el punto campo, y este me representa el r sub i vector, me va a representar el punto fuente. Finalmente yo puedo considerar otras distribuciones de corriente, llámese superficiales o volumétricas, de manera que si yo tengo una densidad superficial de corriente, el potencial vector K', el potencial vector lo voy a calcular mediante esta expresión, y si yo tengo una densidad volumétrica de corriente J', el potencial vector lo voy a calcular a partir de esta expresión que está acá. Y ya previamente hemos hecho la cuenta para el potencial vector de una corriente filamental, en este caso una corriente I'. Bien, resumiendo, hemos definido el potencial vector A, y mediante la expresión del rotacional del potencial vector, nosotros podemos determinar el campo B a partir de A. Y hemos dado la manera de calcular A para distintas distribuciones de corriente, llámese corrientes filamentales, densidades superficiales de corriente o densidades volumétricas de corriente. Estas son las lecturas que hemos utilizado recomendadas. Y gracias por su atención, y nos veremos en una próxima entrega. Free Audio Library.